Contexto económico. Te escuchamos con mucha atención, Daniel González, economista, en este contexto económico. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues la información que tenemos el día de hoy es que el Producto Interno Bruto trimestral de nuestro país tiene un crecimiento solo de un 1%. Esto tiene que ver básicamente con la caída del sector manufacturero en 0.8%, lo que es pues una mala noticia para nuestro país, ya que estábamos esperando una tasa un poquito más grande de crecimiento para este tercer trimestre. Ahora, dada esta información, lo que anuncia el Banco de México es que se tendrán que modificar las previsiones de crecimiento para el cierre del 2016. Estaba estableciendo su meta entre el 1.7 y 2.5% para ubicarla entre el 1.8 y 2.3%. Básicamente lo que hace Banco de México, Marcela, es cerrar esta brecha de tasa de crecimiento que está esperando, y seguramente lo tendrá que ajustar entre el 2, el 2.1% si es que no sucede nada extraordinario, ¿no? Y la otra información que nos da el Banco de México el día de ayer es que también ajusta la previsión de crecimiento para el año 2017, cuando establecía una cifra máxima de un 3% de crecimiento del PIB para el año que entra, ya lo sitúa en un 2.5%. Con esta información, Marcela, podríamos estar hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto durante este sexenio del 2% aproximadamente, abajo del 2.2% que ha venido siendo el crecimiento histórico de los últimos 20 años aproximadamente en la economía mexicana. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a replantearnos y que no es resultado de la elección presidencial de Estados Unidos que acaba de suceder durante este mes. Bajo estas condiciones, empezamos a leer varios economistas muy importantes, pero que tienen una particularidad, específicamente dos de ellos, Rogelio Ramírez de la O y Arturo Huerta, que digamos son economistas heterodoxos, no salen fuera del estándar de visión económica que hemos visto los últimos años, y ellos hacen varios planteamientos que serían importantes considerar, ¿no? Por una parte, Rogelio Ramírez de la O nos habla de que hay dos principales riesgos en la economía nacional. Uno es el proteccionismo internacional, que parece que va a tomar fuerza a partir del año que entra, y el importante tema de la volatilidad de los mercados financieros que se están presentando, que seguramente afectará aún más la tasa de crecimiento, que como ya lo vimos, bueno, ya tiene que ajustar el Banco de México. Ahora, Ramírez de la O hace el planteamiento, Marcela, que la situación en México no es favorable, incluso hace el planteamiento de que tarde o temprano, específicamente durante 2017, existe una alta probabilidad de utilizar la línea de crédito flexible de los 88,000 millones de dólares que ofrece el Fondo Monetario Internacional a la economía mexicana ante situaciones de riesgo. Estos planteamientos heterodoxos, fuera también de la toma de decisiones en la economía mexicana, pues nos hablan de un escenario bastante pesimista, por lo menos para todo el 2017. También nos habla que la política fiscal aplicada no ha sido la óptima, ¿verdad? Y que el próximo año, con la reducción del crecimiento del PIB, veremos el menor pago de impuestos, lo que desacelerará aún más la actividad económica mexicana. Y entonces concluye platicando que una forma en que podríamos enfrentar esta situación es pues esperando que los precios del petróleo empiecen a crecer, se empiecen a incrementar. Sin embargo, también recordamos que el planteamiento para el cierre del 2016 en precios del petróleo superaba los $40 el barril la mezcla mexicana, y por lo menos al día de ayer el cierre está en los $37.66, lo que nos habla de un escenario pues bastante interesante para la economía mexicana, y que tenemos que darle atención un día sí y el otro también. Por otro lado, Arturo Huerta, que es director de posgrado en la UNAM de temas económicos,
nos habla del inminente incremento de la tasa de interés en Estados Unidos. Y eso nos lleva, Marcela, a hacer el siguiente planteamiento, ¿no? De hecho, el día de hoy, el Financiero maneja una nota en donde habla de que la Fed subirá tasas de interés en diciembre para evitar inestabilidad. Básicamente lo que están planteando es que una tasa de desempleo en Estados Unidos por debajo del 5%, aunado a una política expansiva de Donald Trump, generaría presiones inflacionarias fuertes en Estados Unidos y que terminarían por afectar su desempeño. Entonces, lo que debería ser una buena noticia en términos de una política expansiva en Estados Unidos, al día de hoy, dada la política internacional que parece que tomará el candidato electo, pues es una mala noticia también para la economía mexicana. Uh-huh. Entonces, ¿temblamos? Yo creo que todavía no. Yo creo que tenemos que ver, Marcela, todavía el tema hasta el próximo mes de cómo se van a comportar las tasas de interés en Estados Unidos y cuántos puntos lo van a incrementar, porque parece que ya es un hecho, ¿no? De acuerdo a esta nota, los miembros de la Fed, algunos de ellos hablan sobre los riesgos de no tomar una decisión y de la credibilidad que se tiene en la Reserva Federal norteamericana. Esto prácticamente nos está hablando de que están ya muy en sintonía de incrementar la tasa de interés. Uh-huh. El contraste es que mientras países como Japón y Unión Europea tienen tasas de interés negativas, México ya ha aumentado sus tasas de interés 4 veces y de un 3% la tenemos en 5.25. Lo que estaríamos viendo es un incremento adicional antes de que cierre el año de tasa de interés que afectará nuevamente la dinámica de crecimiento de nuestro país. Ajá. A ver, déjame preguntarte algo que lo comentábamos prácticamente en el arranque de este espacio de contextos. Decíamos las diferencias que existen en la información que tiene el Banco Central y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al Producto Interno Bruto, al crecimiento que pudiéramos tener como país. Independientemente de las amenazas que vengan del exterior, ¿cuáles son las peores amenazas que tenemos nosotros interiormente como país? Preocupa, por supuesto, el tema corrupción, porque no es mínima la cantidad de dinero que se ha desviado y que se sigue desviando seguramente. Cuando nosotros estamos platicando ahora mismo de ese desvío, seguramente hay quien está buscando desviar recursos públicos con fines muy particulares, y yo quiero saber entonces realmente qué estamos haciendo mal desde adentro. Mira, Marcela, sí, en un comentario completamente personal, creo que el principal problema que hemos tenido en los últimos años en materia económica es visualizar el tipo de cambio como un objetivo final dentro de la actividad económica de nuestro país. El tipo de cambio es una herramienta, es un objetivo intermedio, es un instrumento más. Básicamente nosotros tenemos que estar pensando en control de la inflación, que es la obligación del Banco Central, y por eso muchas veces se contrapone con lo que dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es dirigida por el gobierno federal y que tiene que ver con el tema de crecimiento económico, que es un segundo objetivo, y el siguiente es la generación de empleos. De hecho, el planteamiento de estos economistas que te planteaba nos habla de que el problema para ellos en la visión económica tiene que ver con que se está tratando de dar un control muy fuerte al tema una importancia muy fuerte al tipo de cambio y a las tasas de interés, cuando México tendría que estar preocupándose más por la tasa de crecimiento y por la generación de empleos en este país, que fortalezca el mercado interno, que permita enfrentar estos vaivenes internacionales que, como hemos visto el último año, prácticamente cada mes estábamos hablando de un riesgo internacional distinto, y la actividad económica mexicana tuvo el mismo comportamiento, que es a la baja. De hecho, no recuerdo un trimestre en el que la expectativa de crecimiento en este sexenio no se haya tenido que reducir por una circunstancia o por otra, salvo algún trimestre del año antepasado en donde la tasa permaneció constante. Prácticamente todos
fueron datos hacia la baja en las perspectivas de crecimiento económico. Ajá, entonces tú enfocarías ahí la atención que tendríamos que tener en función de las decisiones internas, independientemente de lo que esté pasando en el exterior, que por supuesto no podemos desvincularnos, pero tenemos se tienen que hacer esfuerzos en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en lo que es la economía, que depende del mercado internacional, y la economía interna, porque yo veo que los señores legisladores siguen haciendo presupuestos de egresos como con una mano en la cintura y con unas irrealidades del tamaño del mundo. Y mucho tiene que ver con el tipo de cambio. Y por más esfuerzos que ha venido haciendo también desde los representantes de la economía de este país, pues no han podido frenarlo. Y si Trump generó esto, pues imagínate tú cuando empiece a negociar el Tratado de Libre Comercio, o cuando vengan ya ciertas disposiciones más drásticas, que ya no sean nada más los dichos, sino los hechos, pues ¿cómo vamos a estar? O el tema del impacto, que es el tema que podría preocupar, a lo mejor no tanto por en el escenario internacional me refiero, no tanto el tema mexicano por su participación, ya que depende mucho de Estados Unidos, pero cómo va a impactar estas decisiones económicas norteamericanas al motor chino o a la Unión Europea, ¿no? Entonces, el impacto que genere las políticas económicas de Donald Trump y sus efectos en estas dos partes del mundo tendrán efectos significativos en el comportamiento internacional, y lo que hemos venido aprendiendo estos últimos años es que la economía de México depende al 100% de lo que sucede en escenarios internacionales, y ese es el tema que me parece muy, muy delicado. Bien. Daniel, hay una pregunta que tenemos para ti de Horacio Sánchez, y dice: ¿qué podemos esperar los mexicanos de la declaración de Agustín Carstens de que México debe prepararse para un choque profundo, si cuando dijo lo del catarrito casi nos da pulmonía? Bueno, ahí me parece que está haciendo el planteamiento de lo que está por venir. Lo que sí le comento a nuestro radio escucha es que, insisto, el objetivo del Banco Central es mantener la estabilidad en el terreno inflacionario. Seguramente Agustín Carstens está hablando en función del comportamiento de tipo de cambio, en función de la variación de la tasa inflacionaria, y que tendrá un impacto en el resto de la actividad económica de todos los mexicanos. Entonces, aquí la cuestión es, y es una contradicción, ¿verdad? En tiempos de donde parece inminente una recesión, por lo menos así lo plantean economistas que no dependen de las decisiones de gobierno federal, digamos un poquito más independientes, más heterodoxos, que prácticamente se vislumbra un proceso recesivo en nuestro país. No quiero ser alarmista ni mucho menos, sin embargo así se plantea. Bueno, pues la forma de salir de un proceso recesivo es gastando, ¿no? Sin embargo, ante la incertidumbre de los mercados financieros, pues la idea es que la gente ahorre, la gente se prepare, la gente pague sus deudas y esté preparada para estos vaivenes que tienen que pasar. Y sí, tiene razón, Daniel. Para contextualizar lo que dijo Agustín Carstens, la declaración textual fue: la intervención en el mercado cambiario quizá en algún momento pudiera disminuir ciertamente la volatilidad, pero ahora el problema no es mitigar la volatilidad, es más bien enfrentar un choque profundo. Y de ahí que lo importante es básicamente ajustar los fundamentos económicos. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar si entre esos ajustes estarían el de tener unas finanzas del gobierno sanas y un menor déficit público? Sin embargo, el gobierno actúa todo lo contrario. De hecho, Juan, dadas estas condiciones económicas, yo no creo que vayamos a ver el próximo año un ajuste importante en el funcionamiento de las finanzas, ni en que se aprieten el cinturón los gobiernos estatales ni municipales. Yo creo que va a ser falso estar hablando así de un proceso recesivo. Entonces, yo veo muy difícil que se ajusten el cinturón como recomendaba ya el Fondo Monetario Internacional, Juan.
Bien, Daniel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos darle al público mejores noticias en el ámbito económico, pero no hay como estar enterados, aunque no nos guste, aunque nos llene de zozobra, porque creo que lo que más nos mortifica es la incertidumbre, y estamos en un terreno de incertidumbre hoy mismo en relación a qué va a pasar con nuestra economía, dependiendo de las decisiones también de otros. Sí, y me gustaría nada más terminar con que se puede ver con mejores ojos el comportamiento de la economía mexicana, insisto, siempre y cuando mejoren las condiciones de los precios del petróleo. Creo que por ahí puede haber una salida. El planteamiento que se hacía en 2015 es que los precios del petróleo tendrían una dinámica de cambio durante el primer trimestre del año 2017. Esperemos que sean un poquito antes, que nos permita tener ahí una bocanada de oxígeno en el terreno financiero para México. Así es. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Siempre un gusto recibirte. ¿Un punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Que se use esa palanca o lo que quede de ella, porque también una realidad es que el crecimiento que hemos tenido del 2%, del 2.5% en años anteriores, tiene que ver con que se estuvo utilizando este instrumento fiscal de manera muy importante y que nos permitió estar hablando de tasas de crecimiento del 2%. Ahora, que no se utilice, pues podría